En esta sesión 2 de consecuencias relevantes abordaremos las consecuencias de la incorporación de este tipo de actividades para la medición de la economía y la productividad. Tenemos con nosotros a 3 ponentes que paulatinamente irán presentando sus ponencias y a una comentarista. Los 4 ponentes son Hamish Grant, Carlos Urrutia y Liliana Mesa, y nuestra comentarista será Alejandrina Salcedo. Iré presentando uno a uno conforme vayan presentando sus ponencias. Tendrá cada uno de ustedes 25 minutos para la presentación de sus ponencias y tendremos de 10 a 15 minutos para los comentarios. En primera instancia tenemos a Hamish Grant. Hamish es un analista senior de las cuentas nacionales en la Oficina de Estadística de Nueva Zelanda. Con 12 años de experiencia en este tema, ha construido una buena comprensión de la economía de Nueva Zelanda y cómo esto se refleja en las estimaciones económicas oficiales. Como parte de sus funciones actuales, está implicado en un mejor entendimiento de la economía digital y los impactos en las estimaciones económicas. Ha participado en los debates de la Nación Digital en Nueva Zelanda y es miembro del Consejo Consultivo Informal de la OCDE sobre la medición del PIB en una economía digital. Muchas gracias, Hamish, y cuentas con 25 minutos. Por favor, adelante. Thank you for that introduction. So I'm going to talk a little bit about New Zealand's experience in terms of valuing the digital economy. So just a bit of what I'm going to talk about. So a bit of background to the work that's been going on over the last couple of years in New Zealand. I'm going to talk a little bit about a first attempt at trying to look at the digital economy within the existing national accounts using supply use tables. This is very much a first attempt, but some methodologies, some challenges and results. And also going to cover off some other areas of work related to the digital economy. So just as a bit of background, the work in the national accounts in New Zealand that we're looking at a lot of that has been in response to the questions, or some work coming out of the OECD. So back in April 2016, it's been mentioned a few times before, but measuring GDP in a digitalised economy, Ahmed and Treya. So this kicked off some thinking in New Zealand, and some of that was put in as a response to the OECD questionnaire on this. And we've produced a couple of papers. So one last year, around this time last year, and also one down this year, and it's the basis of this presentation. So in terms of the digital economy in New Zealand, so we've had a bit of a go at utilising some of the information that's been coming out of the discussions through the OECD, and trying to apply this to the existing national accounts or the supply use tables. So a key point here is it's using the existing national accounts. So as was mentioned already earlier today, we're talking about the existing data that's there, and this means no change in what's included in the accounts already, so no change in the production boundary. And we're utilising the product dimension from the national account. So it's a detailed, the detailed product dimension that's available out of those supply use tables. And we're looking at applying this, what's been sort of called the nature of digital activity, and this is first outlined in this OECD paper noted here. So what are we talking about? So this is I think it's fair to say, a draft conceptual framework that's been put
which came out of that original paper. This is a slightly expanded version. So it's, I guess, a way of trying to think about maybe the digital economy. So we're talking about who's involved, the producers, so digital products, producers of information, what types of products, so goods, service and information included in there. And this bit in the middle, the nature or the how, this is kind of the groupings that we've kind of tried to look at. So is something digitally ordered? Is it platform enabled? Is it digitally delivered? I'll elaborate a little bit more on that. Who are the users, businesses, consumers, government? And also a key bit in here is thinking about the enablers. So without information communications technology, you don't have digital. Without the internet, you don't have a digital economy. So just in terms of that middle column, the nature. So when we're talking about digitally ordered, so just to be clear, so you can go and buy some clothes in a physical shop down the road, or maybe you can order them online. So if you're ordering them online, it's digitally ordered. For platform enabled, we've talked about a few examples already today, but think about Airbnb and Uber as examples of that. And digitally delivered is like the end product you actually receive is you receive digitally. So think about music streaming services or purchases of electronic books or e-books as well. So the use of supply use tables. So if you're not familiar with what supply use tables are, they're really showing a detailed structure of the economy. And in this case, so industry by product dimension to the information. And in this case, we're actually focused on the domestic producers of those products. The work that we've done here is looking at each of those products and going through and saying, do we think that they have a significant digital aspect? So are they digitally ordered, platform enabled, or digitally delivered? So just as an example of the supply use tables, this is an extract of the 2013 supply use tables for New Zealand. So along the top you've got industries, and down the side you've got products. So if we look at the second column in, talking about seafood processing, and their primary output is $1.3 billion worth of prepared fish in New Zealand. So how are we using this information? Well, so in New Zealand there's about 300 products available. Also should bear in mind that New Zealand's a small open economy in this, but so other countries potentially have more products available than this, or more detail available. But in terms of when we're selecting these products, we're either fully including the value or fully excluding them. So it's not just the contribution from the digital aspect. So if a product has both a digital aspect to it and a non-digital aspect, we're including both elements in here because of the limitations around the information that's available. I'll talk a little bit more about this. It's also worth noting, just in terms of what's in the supply use tables, we're talking about for retail trade and wholesale trade products, we're talking about the additional margin that the firm makes. So if we think about what's captured in the for a clothing shop, they don't include the full value of the clothes they're selling. We're actually including just the margin on that sale of products. So in terms of selection of products, this is again an example. So we're talking about, this is the National Accounts product classification that's used in New Zealand. So for each product, we're going through and selecting whether they're got significant digitally ordered, whether they're platform enabled or digitally delivered. So if we look at the first one, two key bits in there are books and music. They make up a significant part of this. So you can digitally order those. They can also be digitally delivered to you. So we've selected those because we think they have significant aspects of that in New Zealand. I should also note here the platform enabled is no for all of the products, but I'll talk a little bit about why that is soon. The second one there to note with newspapers. So this is an interesting example. So you can digitally order newspapers, but we have no for digitally delivered.
Now, it's not that newspapers can't be digitally delivered, but the point here is that what's included in the national accounts is when you're actually paying for that service. So a lot of people go to news websites and look at the news, but they don't actually pay for that. And so in terms of what's actually included in the accounts here, we don't actually think there's a significantly digitally delivered aspect to it in terms of what's included. And that's not to say it won't change in future or it's not different in other countries, but in terms of the information we have, that's the case. So getting on to the challenges, the main challenge which has been alluded to earlier in the day is around there isn't the additional information. So the existing classifications that we have is all designed for producing some macroeconomic estimates. So that does pose some number of challenges in terms of what's currently available. So which products have significant digital aspects? It ends up being based on existing knowledge. So we do have, say, some information from a few years ago around what might have been purchased online, but not a comprehensive set of information over time. And related to that is, in terms of trying to come up with a time series of information for this, it's actually quite challenging. So, for example, it's hard to know what products were able to be purchased online at what point over time. So if you want to think about a time series of this piece of work going back, then that potentially will be challenging. So including the full value of products where we have included them, we need to think about this as like the maximum potential value that it could be. So in terms of the estimates that we're talking about here, there really are some big limitations on that, and the real idea behind this piece of work was trying to test out what are the kind of things that we would challenges that we would come up with in terms of doing this, and how you might think about trying to resolve those in the future. A few other challenges. So we had a bit of interesting discussion around interpreting the scope of digitally delivered at times. And the two examples we've got here are around fixed telecommunication services and financial services. So fixed telecommunication services, what we're referring to here is if you're at home, you have a phone plugged into the wall and that's connected by cable to the telecommunications network. Now, in New Zealand, historically this has been done by a copper cable with an analogue network. So we make an argument for not digital. But over, say, the last 5 years, there's been a rollout of fibre optic connections across the country. And it's been a switch effectively from having those delivered through an analogue system through digital with voice over internet protocol. So in terms of what people think about in terms of what they've got at home, it looks the same, but in terms of classifications we've got here is actually a shift. And it's a bit of an interesting one in terms of is that useful in terms of understanding the digital economy or policy kind of implications of that. And maybe to contrast this one, and it was mentioned a little bit earlier this morning, was around financial services. So I'm thinking more about banking kind of services here. So in New Zealand, a recent survey showed that about 50 or 60% of people use internet banking as their main means of undertaking their financial transactions or doing banking. And this has had, quite a disruptive or impact on how the industry operates. And so, for example, previously, before internet banking, you had to go down to the physical location, you had to see someone at certain hours to kind of undertake the activity you wanted to undertake. However, with the use of internet banking, you don't need to go to a physical location, you can do it from home, you don't need to speak with someone. So the implications for this, obviously there's been quite a big change in employment.
the financial institutions don't need as many physical locations, and that's had quite a big change on the types and the structure of the industry. So it was kind of an interesting example in terms of contrasting it versus the first one, and is the second one of more interest than the first one, and for a number of the discussions with policy people in New Zealand is that they're more interested in kind of the second kind of aspect than the first. So it's an interesting point to take away. The other significant challenge we faced, which I think was also alluded to a bit earlier, was around the platforms. So it's really difficult to identify them in the existing information. We were reasonably confident we could identify a few specific cases with some detailed information from them. However, to do that comprehensively across the accounts really needs, identification of those through business registers or frames, and then working to try and collect more information that way. What we would note, though, in our experience so far, is that there is a lot of potential for getting a lot of detailed and new information, and we've had a reasonable success with that in a few cases. I guess also the point here that there's other ways of getting this information as well, potentially looking at web scraping of data, and also using maybe application program interfaces that some of these, say, platforms might use when they interact with other businesses and things like that. There's been a little bit of exploratory work around that. So in terms of results, so for digitally ordered, that digitally ordered grouping, we had about 49 products. I should also point out the number of products is limited somewhat by that taking the retail and wholesale margins as one product. So if you didn't do that and you included the gross values, we would end up with more products. There's about 112 sub-industries. Maybe the values are hard to interpret, but think about, we reckon about 20% of gross output or the value on goods and services produced in New Zealand by domestic firms. And we're taking that as significant digital ordering in New Zealand from this, bearing in mind the challenges that we had in terms of information that was available. In terms of digitally delivered, we're talking about smaller, around 6% of the output or the value of goods and services produced. What we would note here, though, which was a bit different from the audit online, was that even with the assumption that what could be digitally delivered in 2007 versus, say, now is held constant, which potentially understates this, we saw quite a reasonable increase in current prices anyway in that activity. So the New Zealand economy didn't increase by nearly as much in current prices over that period. And we found this measure really quite useful in terms of maybe identifying the types of industries which might experience digital disruption or maybe also have experienced significant digital disruption over time. So this graph here gives a bit of a illustration of if you aggregate up the products and by industry, then you can see that there's three main areas that we kind of, and maybe it's not a massive surprise, but the telecommunications industry in there. In blue, you've got professional, scientific and technical in grey. So key point here is that computer design services in here, so IT related services is in there, and also financial and insurance services as well in orange. The other industries at this stage don't look like they're contributing a significant amount. So cover off some other areas of work that's been going on. So there's three kind of key bits. So there's a ICT supply survey. Talk very briefly about some work that's been going on in prices in New Zealand related to digital economy, and also this digital nation domain plan work that's been going on across government. So in New Zealand, we've had this information communications technology supply survey for a number of years.
And we think this really fits in well with the enablers dimension of that conceptual framework from the OECD we were talking about earlier. Here's an example just showing total sales by firm size. What I should point out here is that there's been a bit of work going on about trying to think about how we should rethink about the survey in terms of what information is needed to actually better reflect, maybe not some of the more traditional aspects of ICT, but how you might support measuring the digital economy. And we have been looking at information around sort of value-added tax from information supplied for like exports of services to other countries, digital IT services and things like that. It's definitely an area of challenge. Bit of a quick mention on prices. It's been raised already, but there have been a bit of work looking at expanding the coverage of what's actually priced around ride-sharing services and also accommodation provided to others. It's been quite interesting in terms of understanding that dimension as to whether that's the same type of product or a different type of product, and whether the pricing element of that actually moves significantly differently from maybe more traditional services. So it's an area that is doing some ongoing research. Also looking at some other areas of possible underreporting. So a lot of the weighting information used in the Consumer Price Index in New Zealand is based on household economic surveys, supplemented with some other information. But an area that seems to be a bit of a challenge is around downloads of film, music and games, where people are paying for those. And that's an area that we're exploring a bit further, using some value-added tax information to try and get some more information on that. And sort of want to talk maybe a bit briefly about this, but utilising these new tools, this is an area that the prices area are really trying to explore in quite a significant way. So, say in the New Zealand Consumer Price Index, web scraping is already used for something like consumer electronics, but really looking at whether that can be extended out into like food areas, food expenditure. So there's like a monthly price index of food, and really looking into those challenges around getting information for that. So we think we can get really good information and quite detailed, but trying to understand some of the challenges and how that compares to what we've already got. As mentioned earlier, there has been a little bit of work about using APIs. So, for example, if you, I won't mention company, but if you're talking about, say, delivery of fast food, you can, Uber in some places enables that, and they enable that using these APIs. And what it is it says, tell me where you want the thing delivered and what it is and how much will it cost. Well, that application is available to anybody. So potentially a National Statistical Office or anybody else could use that information to try and work out sort of pricing points for some of those services. So I think the key point is that while there's challenges with this, there is really some significant potential for more detailed information, but also new ways of thinking about getting the information too. And lastly, just to sort of bringing it together, so there's this, in New Zealand there's a piece of work across government, so around this Digital Nation Domain Plan. And what it is it's the Ministry of Business, Innovation and Employment, along with Statistics New Zealand, sort of leading a work across government to better understand the needs, better understand the kind of questions that policymakers want to understand across government, and subsequently what's the information that is needed to support that. So it lists out a number of questions and things like that, and trying to understand what are the most important questions. But there's a couple listed there. So what are New Zealanders currently doing with digital technology, but also what do policymakers want New Zealanders to do with that. And we think this aligns
pretty well with the OECD Going Digital projects, which in terms of we're thinking about in terms of New Zealand context is effective use of digital technology for innovation, productivity, and in the end, an enhanced quality of life. So that's all I want to talk about. Come back for questions, I think. Muchas gracias, Hamish Grant. A continuación tenemos la exposición de Carlos Urrutia. Carlos Urrutia realizó la licenciatura en Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú y se doctoró en Economía en la Universidad de Minnesota. Desde el año 2002 es profesor investigador en el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde ha dirigido por varios años el Centro de Investigación Económica. También ha sido profesor visitante en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universidad de Georgetown, así como economista senior en el Fondo Monetario Internacional. Sus áreas de investigación están relacionadas con la macroeconomía en países emergentes, en particular con el impacto de fricciones financieras y laborales sobre la productividad. También trabaja en temas relacionados con el desarrollo, distribución del ingreso y movilidad intergeneracional. Sus investigaciones han sido publicadas en diversas revistas como American Economic Review, Journal of Monetary Economics, Journal of Development Economics and Review of Economic Dynamics. Actualmente es editor del blog latinoamericano Foco Económico. Muchas gracias, Carlos Urrutia. Tiene 25 minutos. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación al INEGI y a Ricardo en particular, que organizó este evento. Yo no soy un experto en estadística, soy un usuario de estadísticas, y como soy un usuario también agradecido de todos los esfuerzos que hacen las oficinas de estadística por tratar de abarcar esas áreas que están fuera de la medición tradicional del producto y los insumos, ya sea el sector informal, ya sea ahora la economía digital. Son todos temas que tienen una relevancia muy grande para cuando luego nosotros de la academia tratamos de hacer estudios sobre algunos temas macroeconómicos, como por ejemplo el crecimiento. Entonces lo que voy a hablar ahora no es sobre la medición y tal, sino sobre cómo nos afecta a nosotros que estamos haciendo estudios sobre el crecimiento el contar con medidas más precisas acerca del tamaño de la economía digital. Bueno, sabemos que hay un crecimiento exponencial de las plataformas digitales y todo un comercio asociado al mismo. La pregunta es, bueno, ¿eso qué implicaciones tiene para el estudio del crecimiento económico? Bueno, para hablar acerca de eso voy a introducir un poquito el concepto de productividad total de los factores. Podemos pensar básicamente que la economía, si juntamos todas las empresas, todos los entes productivos, tenemos una función de producción agregada en la cual el PIB de la economía, el producto, depende de los factores de producción a través de una función de producción que de alguna manera representa la tecnología que transforma esos insumos en producto. En esa función de producción, lo que figura como una A, lo que está fuera de esa F, es lo que conocemos como la productividad total de los factores. La idea es, dado unos factores de producción, capital, trabajo, tierra, lo que quieran poner ustedes ahí, qué tan eficientemente esos recursos se transforman en producto, en el PIB. ¿Sí? Una cosa que debe quedar clara es que la productividad como tal no es directamente medible. Lo que se hace normalmente es tomar un residuo de aquello que conocemos, que es cuánto se produce, nuestra mejor estimación posible de los insumos, y el residuo, que es lo que se ve como el residuo, eso es lo que estamos hablando como la productividad total de los factores. Entonces, cualquier cosa que estemos ignorando, ya sea por el lado del producto o por el lado de los insumos, lo estamos atribuyendo a algo que estamos llamando productividad. Por eso es clave, por ejemplo, cuando hablamos de economía digital, cómo eso impacta las mediciones tanto del producto como de los insumos. Una interpretación ingenua del residuo solo es simplemente tecnología. La eficiencia proviene de qué tan buenas tecnologías tenemos para transformar insumos en producto. Pero dado que en el fondo no tenemos una medida directa, sino solamente un residuo, lo que estamos capturando ahí, vuelvo a repetir, es todo aquello que no estamos capturando, todo lo que no
toda aquella parte del producto que no estamos explicando a través de los distintos insumos. Podemos verlo también en tasas de crecimiento. El crecimiento del producto en el tiempo depende del crecimiento del capital, el crecimiento del trabajo, y aquello que no podemos explicar, que es nuevamente lo que llamamos el crecimiento de la productividad. ¿Okay? Bueno, ¿es importante la productividad? Sí, es decir, si es que revisamos un poquito la literatura empírica en los últimos 30 años, siempre resulta ser un factor importante en dos dimensiones. Las diferencias en productividad entre países son enormes y explican la mayor parte de las diferencias de ingreso per cápita entre países, más que aún que las diferencias en capital, las diferencias en trabajo. Eso es lo que se conoce como contabilidad del desarrollo, un ejercicio en el cual tratamos de entender las diferencias de ingreso per cápita usando precisamente esa función de producción. O si tratamos de ver más bien un único país, pero a lo largo del tiempo, el cambio en la productividad de los factores, el cambio en ese residuo solo, nuevamente aparece en todos los estudios como la parte más importante para explicar cuál ha sido la evolución del PIB per cápita. Hay varios estudios hechos para México. De hecho, Julio Santaella tiene uno que yo siempre se lo doy a mis alumnos y es una cosa que sale ahí. El crecimiento de la productividad o la falta de crecimiento de la productividad es una de las principales explicaciones de por qué el PIB per cápita en México ha evolucionado de la manera como ha evolucionado. Pero claro, nuevamente eso es en parte una explicación, eso ayuda a saber dónde debemos mirar, pero no termina de contestar la pregunta porque no sabemos bien qué está detrás de eso. Si fuera algo directamente medible podríamos poner el dedo exactamente, pero lo único que sabemos es que no es capital, no es trabajo, no son los insumos por lo menos tradicionalmente medidos. ¿Sí? ¿Qué está detrás entonces? Algunos dicen que en el fondo es un conjunto, por ejemplo, de buenas prácticas que hacen que utilicemos insumos de manera más eficiente. Es una tecnología de un concepto amplio, no son simplemente planos, sino maneras de organizar la producción. Otros dicen que es simplemente una manera distinta de hablar de capacidad instalada ociosa, es decir, tenemos simplemente periodos en los cuales los factores sobre todo cuando estamos hablando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Creo que es difícil pensar en las diferencias de ingreso entre países como resultado simplemente de que estamos todos tomando café y nadie usa la máquina, ¿verdad? Pero si hablamos en el ciclo económico, sí podemos pensar en que en muchos casos son los recursos que permanecen inutilizados por distintas razones económicas. Luego, si es que no sabemos exactamente qué es eso de la productividad, también es interesante y muy rica la discusión de qué políticas podemos, si lo que queremos es, digamos, fomentar la productividad, ¿qué es lo que debemos hacer? Es algo tan escurridizo que no resulta tan fácil poner un poco el acento en cuál es la política o el conjunto de políticas correctas para fomentar la productividad. Entonces, hay un consenso en la literatura de que la productividad total de los factores es importantísima para entender el crecimiento, para entender las brechas de ingresos entre países, pero no hay un consenso con respecto a qué cosa es exactamente lo que está detrás y cuáles son las políticas que permiten fomentar la productividad. Bueno, entendiendo eso, ahora ¿cómo relaciono eso con toda la discusión tan interesante que está habiendo en este seminario, ¿no? Sobre las plataformas digitales? En primer lugar, la calidad de la medida de productividad que tengamos depende básicamente de la calidad de las medidas que tengamos del producto y los insumos, porque es simplemente un resultado de combinar esas dos cosas. Entonces, mientras mejor o más precisamente seamos capaces de medir tanto el producto como los insumos, entonces tendremos una mejor idea de la productividad. En el caso de las plataformas digitales está claro que está afectando los dos lados de la ecuación, no está afectando tanto cuánto se está produciendo, estamos realmente midiendo correctamente el valor añadido en la economía, no lo estaremos quizás subestimando al no incluir algunas cosas que son propias de la economía digital, como también afecta los insumos, que estamos llamando capital en una economía digital. Si son máquinas, literalmente el capital de Facebook son las máquinas, los servidores que tiene. Claramente no, hay otra cosa que está detrás, ¿verdad? Entonces, por un lado, las plataformas digitales y todo este estudio es importante para medir correctamente la contribución de estos factores al crecimiento. Y en segundo lugar, pues también puede ser, si aún después de hacer eso tenemos en cuenta que la productividad sigue siendo importante, ese residuo sigue siendo importante, también nos puede ayudar a entender qué hay detrás de ese residuo.
que hay, quizás parte de esas buenas prácticas que se identifican como que están tras la productividad tienen que ver precisamente con el uso intensivo de la economía digital. Por ejemplo, se habla de que la economía digital ha permitido un mucho mejor manejo de inventarios para las empresas. Es un tipo de cosa, por ejemplo, que en una contabilidad agregada de la economía aparecería como productividad. No está en capital, no está en trabajo. El único lugar donde puede estar es en productividad. Entonces, entender cómo la economía digital afecta este tipo de buenas prácticas nos puede dar una idea de algunas cosas que están detrás de este concepto de productividad. Hay una cosa que me pareció muy interesante cuando estaba preparando esta presentación, ¿no? Y es que, déjenme ir un poco de atrás, voy a volver sobre esto, ¿no? Pero todos tendemos a pensar un poco que la productividad en el sector servicios no crece. Lo que crece es la productividad en manufactura. Y muchos de los modelos que nosotros trabajamos parten de ese supuesto. Pero, ¿realmente es eso cierto? Y lo estamos midiendo correctamente. Entonces, creo que esto de las plataformas digitales también es interesante para pensar un poco eso, ¿verdad? En el sentido de que como que afecta a toda la economía en su conjunto, pero afecta desproporcionadamente el sector servicios. Es decir, los servicios de comercialización, los servicios profesionales, la posibilidad de que uno dé una charla acá como en la mañana y se escuche en el otro lado del mundo. Todo eso que permite las tecnologías digitales afectan de manera muy particular al sector servicios. Y quizás hay ganancias de productividad en el sector servicios que no estamos capturando al no medir adecuadamente esta economía digital. Yo tengo pensado en dos temas en particular para los cuales esta diferencia entre la productividad de servicios versus la productividad de manufactura es importante. Uno de ellos tiene que ver con estos estudios que ya tienen un tiempo basados en la idea de Balazs-Samuelson, ¿no? En las cuales el tipo de cambio real cuando una economía está creciendo tiende a apreciarse. ¿Por qué? Porque la productividad en el sector que produce bienes comerciables crece una tasa mayor que en el sector que produce bienes no comerciables. Comerciables, manufactura, no comerciables, servicios, una típica manera como distribuimos eso. Pero en primer lugar, ya no es tan claro que los servicios sean no comerciables, ¿verdad? Y parte de toda esta introducción de revolución digital es hacer mucho más comerciables servicios que antes no lo eran, que antes tenían que producirse y consumirse en el mismo lugar, por definición. Y en segundo lugar, hay muchas ganancias de productividad que no estamos midiendo en el sector servicios. Todo lo que tiene que ver con Amazon, creo que James cuando hizo su presentación sobre Nueva Zelanda mostró lo importante que era para Nueva Zelanda incluir todo el comercio digital. Creo que si hacemos en México eso va a salir algo parecido. Entonces, el punto es que si queremos realmente evaluar algo así como la hipótesis de Balazs-Samuelson sobre el tipo de cambio real, tenemos que tener en cuenta que podemos estar subestimando de manera sistemática el crecimiento de la productividad en el sector servicios. Y otro tipo de literatura en el cual esta diferencia entre manufactura y servicios aparece es en esta literatura de transformación estructural. A lo que me refiero es esta idea de que conforme una economía se desarrolla, el trabajo se va moviendo, bueno, primero de agricultura a manufactura y luego de manufactura hacia servicios, ¿verdad? Bueno, creo que ya vamos a hablar de empleo en un momento, pero lo único que quiero decir ahora al respecto es que buena parte de los modelos que contamos para explicar esa transformación estructural de las economías parten por el hecho de que el crecimiento de la productividad en manufactura es mayor que en el sector servicios. Por eso es que la manufactura al final acaba expulsando trabajadores que acaban en el sector servicios. Pero eso es lo que observamos, digamos, en los últimos 10 años. Quizás en los 10 años tenemos mucho más crecimiento y productividad en el sector servicios del que estamos realmente contabilizando. Y si eso es cierto, pues, ¿qué implicaciones va a tener eso para la transformación? Porque esa tendencia está yendo hacia adelante, no es que se va a detener. Entonces, ¿qué va a pasar con la transformación estructural? ¿Va a haber un cierto freno a la transformación estructural? La idea era que necesariamente se iba a necesitar siempre un peluquero para un corte de pelo, no había manera de reducir eso. Mientras que manufactura una persona podía hacer 20.000 coches con estos robots. Pero ahora, si tomamos el sector servicios de manera más amplia, cada vez más
hay ganancias de productividad que obtienen de producción de este tipo de tecnologías, como las tecnologías digitales. Entonces, ¿qué va a pasar con la distribución de empleo entre sectores en el futuro? Es algo muy interesante que cuando tengamos los mejores datos posibles vamos a poder evaluar realmente. ¿Qué más quería decir? Para terminar lo que estaba diciendo, esta es una discusión muy interesante, pero hay que ponerle un poquito de disciplina, ¿verdad? Y la disciplina tiene que venir de los datos. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga por tener mejores datos acerca de la contribución de la economía digital va a ayudar a ver si realmente esto es importante a un nivel macroeconómico o es más una curiosidad, que no lo creo, ¿verdad? Una última cosa a la que quería mencionar. No, está bien. Cuando estábamos hablando acerca de qué tipo de políticas podemos señalar como políticas que promueven el crecimiento de la productividad. Bueno, si una puerta importante de crecimiento de la productividad, sobre todo en el sector servicios, viene por la adopción de estas tecnologías digitales, quizás pues una de las conclusiones debe ser que hay que fomentar este tipo de tecnologías. Y eso va desde la infraestructura básica. Creo que mucho de esto ya se ha ido haciendo, ¿no? Y por lo tanto ya podemos ver los resultados. En México el crecimiento del comercio digital ha sido bastante rápido, no todo lo rápido como lo ha sido en otros países, pero ha sido muy rápido. Y parte de eso ha partido, por ejemplo, del hecho que contamos con una mejor cobertura de Internet, que ahora más hogares tienen Internet, están más conectados a la red que en el pasado. Sin embargo, todavía hay una parte importante de la población que está excluida de la economía digital. Entonces, las políticas públicas que puedan ayudar de alguna manera a ampliar esa infraestructura digital para... No solamente por un problema de ganancia de productividad, ya casi por un problema de distribución del ingreso, ¿no? Porque finalmente eso va a tener implicaciones de quién queda excluido o no de la economía digital. Luego, creo que en cualquier discusión de economista para hacer el tema de la competencia, la regulación, eso está claro que tiene un impacto importante sobre la adopción de tecnologías. Todo esfuerzo que se haga por ejemplo, en sectores claves como telecomunicaciones, abrir a la competencia, puede ser cosas que ayuden a reducir el costo del acceso a esta gran red de Internet y el uso de esas plataformas digitales. Una cosa que, por ejemplo, creo que esto es muy anecdótico, pero me parece claro que una de las cosas que ha impedido el crecimiento del comercio digital en la medida, o por lo menos el comercio que podemos ordenar de manera digital, tiene que ver con la calidad de los servicios de mensajería y correo, ¿verdad? Es decir, la segunda parte de Amazon es que lo ponen en el correo y te llega a tu casa. Cuando no te llega a tu casa, pues ya se acabó toda la parte de... Entonces, todo lo que tenga que ver con fomentar la competencia y las ganancias de eficiencia en términos del sector telecomunicaciones, en términos del sector correos y transporte, va a ayudar al desarrollo de esta economía digital. Y por último, una de las cosas que también, siempre que hablamos de crecimiento, sale es el tema del capital humano, ¿verdad? Se necesita capital humano para operar esas tecnologías. Y eso es cierto de manera general y para operar cualquier tecnología, y la educación es buena. No necesitamos hablar de economía digital para saber por qué la educación es buena, ¿verdad? Pero sin embargo sí se le puede dar un ángulo especial en el sentido de que la exposición más temprana que se puede hacer a los niños en términos de tecnología digital es algo que va a ayudar a que luego puedan incorporarse de mejor manera a esta tecnología. Quienes tienen hijos lo saben, ¿no? Los niños aprenden esto rapidísimo, ni siquiera necesitan mucho, pero tienen que tener la exposición a la tecnología, al uso de la tecnología digital. Y una vez que lo tienen, es muy rápido lo que pueden avanzar. El punto es que todas estas son ideas interesantes, pero nuevamente, si queremos realmente evaluar su impacto, tenemos que tener buenas medidas del resultado, es decir, tenemos que tener buenas medidas del tamaño del sector digital en la economía, tenemos que tener buenas ideas de cómo va cambiando en el tiempo y si este tipo de políticas pueden ayudar. Yo no tengo más que decir, si lo dejamos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Carlos Urrutia. A continuación tenemos la participación de Liliana Mesa. Liliana Mesa González es graduada con honores en la licenciatura y maestría en Economía del ITAM y es maestra y doctora en Economía por la Universidad de Houston. Ha sido consultora del Banco Mundial, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Internacional para las Migraciones y del Banco Interamericano de Desarrollo, así como académica visitante en American University y en Georgetown University. La doctora Mesa fue profesora e investigadora de tiempo completo en los departamentos de Economía de la Universidad de Anáhuac y de aquí de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y en esta última institución, es decir, aquí en la Ibero Ciudad de México, fue también coordinadora del programa de asuntos migratorios y responsable de la coordinación sistémica sobre migrantes. La doctora Liliana Mesa ha publicado más de 30 artículos y capítulos en libros sobre temas laborales y de migración. También es compiladora de 4 libros sobre migración, política de agua e innovación tecnológica y autora de un libro sobre salarios profesionales. Ha sido secretaria técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, asesora del Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, directora general del Consejo Nacional de Población y subcoordinadora de Política Laboral Hemisférica en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sus temas de investigación son mercados laborales, migración internacional, desigualdad salarial, política social e integración económica. Actualmente es investigadora en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía en el INEGI y profesora de asignatura de la Universidad Iberoamericana, y desde 1999 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Muchas gracias, Diana. Bienvenida. Gracias. Bueno, voy a hablar sobre el efecto de la digitalización sobre los mercados de trabajo. Y bueno, ya en la mañana el doctor Alvarado nos hablaba de que estamos prácticamente en una cuarta revolución industrial. Nos decía que no es tan claro si hay 4, 5 o 8 revoluciones industriales, pero bueno, en general se habla de que estamos en la cuarta revolución industrial. La primera se atribuye a la invención de la máquina de vapor, la segunda a la electrificación y la producción en masa, la tercera a la comercialización masiva de computadoras, que se dio prácticamente a finales del siglo pasado, y la cuarta y más reciente a la aparición de aplicaciones digitales, a la que se llama revolución digital. Y bueno, esta cuarta revolución industrial, digamos que coincide también con una proliferación de robots y maquinaria capaz de realizar trabajos rutinarios y otros no rutinarios, lo que ha llevado a la desaparición de empleos en diversas industrias, sobre todo en la manufactura, aunque también ha afectado los servicios. Digamos que la digitalización, como decía el doctor Urrutia, parece ser que está afectando más al sector servicios, ¿no? Y de alguna manera esta robotización o la automatización es más característica de la manufactura. Bueno, el esquema más o menos de la presentación, voy a dar una pequeña introducción, voy a hablar de la digitalización en la economía en términos generales, voy a meterme más a los efectos de la digitalización en el mercado laboral y voy a dar una visión del mercado laboral mexicano. Podría hablar prácticamente del mercado laboral de cualquier país, pero bueno, pues digo, vamos a hablar del mercado laboral mexicano, a ver qué tanto, digamos, tiene las características que podrían predecir los cambios en la revolución digital. Voy a hablar también un poco de responsabilidades de los gobiernos y a dar unas conclusiones. Bueno, los cambios tecnológicos obviamente no son nuevos en el mundo y generalmente promueven mayor productividad laboral, mejores salarios y menores precios para los consumidores, lo que combinado genera crecimiento económico y mayor bienestar. ¿Cómo se adaptan los mercados de trabajo a estas nuevas tecnologías? Pues se generan procesos de movilidad laboral tanto espacial como ocupacional, como sectorial y funcional. Sin embargo, ya se ha dicho en este seminario, la regulación avanza a un paso mucho más lento que el cambio tecnológico y en el caso de la regulación laboral esto trae consigo transiciones con efectos negativos para cierto tipo de trabajadores, pero sobre todo aquellos en las industrias que son sustituidas por otras o para los trabajadores en ocupaciones susceptibles de ser robotizadas. El cambio tecnológico en el sector industrial, ya lo había mencionado, se caracteriza por el avance de la robotización,
mientras que el que tiene lugar en el sector servicios se caracteriza por la digitalización. Sin embargo, la línea que divide a estos dos conceptos es muy tenue y pensemos un poco en los automóviles autónomos que proveen servicios a los pasajeros, ¿no? O sea, no es tan claro la división entre el avance tecnológico en servicios y en industria. ¿Qué tan importantes son las aplicaciones digitales en la economía? Bueno, la doctora Gales también nos decía hoy en la mañana, nos mostraba que han afectado un sinfín de sectores y un sinfín de mercados, pero bueno, para dar una idea, Airbnb tiene actualmente una capitalización de mercado cercana a la cadena de hoteles Hilton y por arriba de las cadenas Marriott, Hyatt e Intercontinental. Uber, por otro lado, ha generado quejas de las compañías establecidas de servicios de transporte en las principales ciudades del mundo, pues ha logrado quedarse con porciones enormes de los mercados sin enfrentar los costos en que incurren las empresas establecidas en materia de impuestos, contribuciones a la seguridad social o los relacionados con diversas regulaciones. Esto viene en el paper de Ahmed y Schrader, Measuring GDP in a Digitalized Economy, que analizamos hoy en la mañana. Y bueno, digamos que lo más cercano que tenemos es que el hombre más rico del mundo en 2017, de acuerdo a la revista Forbes, pues es el dueño de Amazon, ¿no? Entonces sí estamos hablando de unas dimensiones enormes de estas empresas. Ahora, este avance de la digitalización se ha denominado de diferentes maneras: de economía digitalizada, uberizada, compartida, de consumidor a consumidor, economía de la demanda, economía de las plataformas, pero hay una característica común. Digamos, todos estos nombres lo que caracterizan es una feroz competencia y una consecuente reducción de costos. Y estas aplicaciones digitales, este avance de estas aplicaciones se debe básicamente a tres inventos, como lo vimos también hoy en la mañana. Por un lado, el Internet y las redes de alta velocidad. Por otro lado, el Big Data o las plataformas que acumulan grandes cantidades de información, que son explotables comercialmente. Y los equipos móviles de gran capacidad, como los teléfonos inteligentes y las tabletas. Ahora, digamos, los sectores que se han visto afectados por la digitalización, pues son tan diversos como el transporte y los servicios de hospedaje. También hay, sin embargo, por ejemplo, renta de amigos, fotografía, noticias, digamos, son una infinidad de sectores los que se han visto afectados, y en algunos casos las transacciones económicas son gratuitas, como el caso de Couchsurfing, pero la mayoría involucran transacciones económicas. Bueno, aquí un poquito de las aplicaciones que tenemos, pero bueno, ya nos mostraban hoy en la mañana que son muchísimas. Más o menos para hacer mi análisis, lo que hice fue tratar de clasificar las aplicaciones, un poco también siguiendo lo que nos dijo Paul Schreier. Y por un lado están las que involucran transacciones, las que no involucran transacciones monetarias sino intercambios, como el que hablaba del Couchsurfing. Por otro lado, las que sirven de intermediarias entre oferentes y demandantes de bienes y servicios, excepto los laborales, que para mí es muy importante en esta clasificación la distinción con estas plataformas que ofrecen servicios laborales específicamente. Por otro lado, las que sustituyen el trabajo de algunos intermediarios con el trabajo de los consumidores, como Booking, Trivago, Despegar, etcétera. Y finalmente las que ofrecen servicios de trabajadores como Workana, Odesk, Upwork, Google, Freelance, etcétera, y otras. Básicamente voy a hablar de las del tipo 2, 3 y 4. Las plataformas que ofrecen servicios de intermediación, excepto los laborales. Bueno, este tipo de plataformas facilitan el autoempleo, como hemos visto en el caso de Uber, lo que reduce las prestaciones laborales y traslada los riesgos empresariales a los trabajadores que de alguna manera se convierten en socios. Entonces, bueno, por un lado facilitan el autoempleo.
Por otro lado, aumentan los salarios de reserva, es decir, la gente está dispuesta a involucrarse en un trabajo esperando un salario más alto porque saben que tienen esta fuente alternativa de ingresos, y esto puede implicar a lo mejor aumentos en las tasas de desempleo y de subempleo. Por otro lado, sin embargo, para compensar estos aumentos probables en la tasa de desempleo y subempleo, pues también generan mayor flexibilidad en los mercados de trabajo porque disminuyen los costos en la contratación y el despido. Muchas veces esta contratación pues básicamente se restringe a cerrar una cuenta, ¿no?, de internet y punto. Obviamente esto implica esta mayor flexibilidad, mayores opciones de empleo para grupos minoritarios como estudiantes, mujeres y discapacitados, lo que es un efecto positivo en el mercado de trabajo. Y bueno, dado que los medios de pago asociados a estas plataformas son electrónicos, tienen el potencial de reducir la informalidad. Entonces, vemos que hay efectos por un lado positivos, por el otro negativos, entonces no sabemos en el agregado qué es lo que puede pasar. ¿Qué pasa con las plataformas que sustituyen el trabajo de intermediarios con el trabajo de los consumidores? Bueno, pues obviamente generan la desaparición de puestos de trabajo de los intermediarios que sustituyen, ya habíamos hablado en la mañana de este tipo de plataformas. Digamos que esta automatización, que se parece a la que se observa en las manufacturas, conlleva una disminución en la demanda por trabajo de calificación baja y media, y obviamente pues un aumento en la demanda relativa por el trabajo que complementa estas tecnologías, que es el trabajo altamente calificado, ¿no? Por otro lado, en algunos casos el trabajo de los consumidores no recibe un pago. Hablábamos en la mañana del prosumption, ¿no?, que es que los propios consumidores están produciendo. Y bueno, ya también decíamos, bueno, esto dificulta la contabilidad del valor de la producción en el hogar y es similar al trabajo de cuidado de niños, cocina, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el efecto laboral pues es que no se recibe un pago aquí por este trabajo. Y también una cosa importante es que se borra la línea entre trabajo y ocio, lo que puede llevar a altos niveles de estrés. Entonces, estos son, digamos, los efectos en el mercado laboral de este tipo de plataformas. A mí el caso que me parece más interesante es de, digamos, las plataformas que ofrecen servicios de diferentes tipos de trabajadores. No sé si las conocen un poco, pero si están ustedes interesados en hacer, por ejemplo, un trabajo de diseño gráfico, ustedes prácticamente pueden contratar a una persona en cualquier lugar del mundo a precios que van desde $3 la hora hasta $60 la hora, ¿no? Entonces, y se puede contratar trabajadores prácticamente con cualquier perfil. Y bueno, los usuarios más grandes, los empleadores, digamos, más comunes en este tipo de plataformas, prácticamente el 80% provienen de los países más desarrollados, y los trabajadores casualmente pues provienen casi todos de los países en desarrollo. Entonces son plataformas bien interesantes que tienen efectos importantes en los mercados de trabajo. Entonces, obviamente estas plataformas reducen los costos de búsqueda, de comunicaciones y de monitoreo de trabajadores. Prácticamente están pues casi eliminando los costos de transacción de contratar a un trabajador, ¿no? Obviamente, bueno, a lo mejor esto no está aquí expresado, pero ninguno de estos trabajadores tiene asociado unas prestaciones laborales como las conocemos, ¿no? También hay problemas de información asimétrica en estas transacciones laborales, lo que conlleva a los problemas clásicos de un problema de información asimétrica. Puede haber problemas de selección adversa, daño moral y en consecuencia baja en la calidad de los servicios ofrecidos. Por otro lado, pues tiene efectos muy positivos que son mayores opciones de trabajo en los países en desarrollo. Pensemos en una localidad pequeñita en donde un diseñador gráfico no podría ofrecer sus servicios
más que a la gente que lo contrataría localmente, y ahora pues prácticamente ofrece sus servicios a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso también genera mayores opciones de trabajo en los países en desarrollo, que es un efecto positivo muy importante, y obviamente implica mayor flexibilidad laboral, que una vez más facilita el empleo de mujeres con hijos, personas con discapacidad, estudiantes y otros grupos minoritarios. Pues bueno, ¿qué es lo que en el agregado se puede observar, digamos, por esta reflexión de qué es lo que puede causar todas estas plataformas en el mercado laboral? Pues bueno, un primer efecto es el aumento en la desigualdad del ingreso. Digamos que los dueños de las plataformas se ha visto que son los grandes ganadores digamos, de este desarrollo tecnológico. De hecho, se les llama superstars, o sea, el que tiene una plataforma, desarrolla una plataforma de mucho éxito, pues tiene prácticamente asegurado el éxito en su vida, ¿no? Entonces son superstars. Por otro lado, tenemos que la automatización que caracteriza a muchos de los desarrollos tecnológicos en este sentido, pues aumenta la demanda relativa por trabajadores altamente calificados, ya había yo hablado de esto, y reduce la de los de calificación media y baja. También empresas como Amazon y Google, pero también locales como Linio o Mercado Libre, están acaparando porciones crecientes de los mercados, dejando fuera de la competencia empresas más pequeñas. Esto implica acumulación de riqueza que, combinada con la reducción de la demanda por trabajo de calificación media y baja, está generando desigualdades sociales cada vez notorias, y esto, digamos que es algo que se nota en varios países. Por ejemplo, la economía de Estados Unidos está evidenciando una reducción acelerada de la clase media y una polarización de los ingresos, ¿no? Que no sabemos si se debe a esto, pero es una característica que se observa. Por otro lado, pues ya lo hablé un poquito, aumentan las opciones de empleo, o sea, digamos que la mayor oferta de productos que se observa gracias a este crecimiento, a este desarrollo tecnológico, están abriendo nuevos mercados y emplea una gran cantidad y una gran diversidad de empleos, ¿no? Bueno, ya había yo dicho, las plataformas digitales aumentan la demanda laboral al disminuir los costos de transacción, y también las plataformas digitales están generando nuevos mercados globales que incrementan la demanda laboral. Entonces, por otro lado, vemos también este crecimiento en los empleos. Otra de las reflexiones que nos llevan, digamos, todo lo que vimos anteriormente, es que se está generando una mayor flexibilidad en los mercados de trabajo, que es una buena noticia por un lado. Por el otro, a lo mejor no, si pensamos en todas las prestaciones asociadas a los trabajos que son de tiempo completo y formales, pero bueno, la contratación y despido de trabajadores inmersos en los servicios digitalizados se facilita al grado que estos se restringen a la apertura y cierre de cuentas, ya había yo comentado esto. La reducción en los costos asociados a la contratación implica que no hay lugar para políticas de seguridad social, seguridad y salud en el trabajo y representación colectiva, que son digamos, las prestaciones más comunes de los trabajos formales y tradicionales, digamos, ¿no? La digitalización de los servicios permite la entrada al mercado laboral de grupos de trabajadores que en otras circunstancias se dificultarían, ya también había yo hablado de esto. Y finalmente, considero que otro de los efectos en los mercados de trabajo es el deterioro de las condiciones de trabajo. Por esta, digamos, pensemos únicamente con esta mayor competencia y una reducción en los costos, pues de alguna manera tiene que verse reflejado en los mercados laborales, ¿no? La mayor eficiencia económica se logra a costa de condiciones de trabajo de ciertos trabajadores. Esto requiere mayor regulación por parte de los gobiernos, pero algo muy importante, por ejemplo, con la tecnología actual es posible monitorear lo que hace un trabajador prácticamente durante toda la jornada laboral. Digamos que hay plataformas que se dedican a eso. Handy, por ejemplo, es específicamente para eso, para mejorar la gestión de las empresas, monitoreando el trabajo de los trabajadores a lo largo de toda la jornada. Esto pues genera mayor eficiencia, pero puede destruir relaciones de confianza entre empleadores y empleados, y deja a estos en condiciones de alto riesgo respecto de la pérdida de sus trabajos.
Y también los servicios de las aplicaciones están en funcionamiento las 24 horas del día, lo que desdibuja las fronteras entre la vida laboral y de familia. Y los trabajadores cuya demanda se ve incrementada tienen ahora la facilidad de poder trabajar desde casa, lo que implica pues mayor estrés y mayores problemas de salud asociados a este. Nuevas formas de empleo. Me encontré esto de Eurofond, que habla de 9 tipos de acuerdos laborales asociados al desarrollo de aplicaciones digitales. Tenemos por un lado empleados compartidos, cuando un solo trabajador labora para 2 o más empresas para lograr un trabajo de tiempo completo. Tenemos también empleos compartidos, cuando un empleador emplea a 2 o más trabajadores que comparten la responsabilidad de un solo trabajo. Una administración provisional, cuando expertos altamente calificados se contratan temporalmente para la administración de un proyecto específico. Trabajo casual, cuando se llama a los trabajadores únicamente por demanda. Trabajo móvil, cuando el trabajo se puede hacer desde cualquier lugar. Trabajo basado en vouchers, cuando se paga por los servicios prestados a través de vouchers comprados a una autoridad, lo cual cubre el salario más los costos de la seguridad social. Trabajo de portafolio, cuando un autoempleado trabaja para una gran cantidad de clientes. Trabajo multitudinario, cuando la plataforma digital relaciona a empleadores con trabajadores y donde las tareas se dividen entre grupos virtuales de trabajadores. Y trabajo colaborativo, cuando freelancers, autoempleados o microempresas se unen para fortalecerse. Entonces vemos que sí hay una gran variedad de nuevos trabajos que se generan a partir del desarrollo de estas plataformas digitales. ¿Qué se puede hacer frente a esta nueva realidad que, como dije, tiene claroscuros? La OIT está consciente de los efectos que trae consigo el desarrollo tecnológico en los mercados laborales y está trabajando para acelerar los procesos de regulación de las relaciones de trabajo en las empresas inmersas en la digitalización. No es algo que ha pasado inadvertido para la OIT, ¿no? También se ha advertido sobre el riesgo de la automatización en los procesos productivos y se ha llamado a los gobiernos a implementar medidas como la mejora en la educación y la capacitación. Y obviamente si pensamos que los países tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de los trabajadores, pues podríamos pensar que a lo mejor un estado de bienestar en estas nuevas condiciones debería estar por lo menos en la mesa de discusión de países en desarrollo como México, ¿no? ¿Qué ha pasado en el mercado laboral mexicano? Bueno, pues sabemos que el empleo ha crecido prácticamente al doble que lo hace la economía. Por ejemplo, en 2016 el empleo formal creció 4,1%, mientras que la economía lo hizo a solo 2,2%. Sin embargo, también se ha observado un deterioro de la calidad de los trabajos. Por ejemplo, la proporción de trabajadores que ganan menos de 3 salarios mínimos se ha incrementado a la par de la reducción de la proporción de aquellos que ganan más. Digamos, un ejemplo claro, entre el tercer trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2016, en México se crearon 1.308.400 empleos, y de estos, los que reciben menos de 3 salarios mínimos se incrementaron en 1.875.000, y los que reciben más de 3 salarios mínimos se redujeron en 675.000. Por otro lado, la población ocupada en México con percepciones salariales de hasta 3 salarios mínimos pasó de representar el 60% del total en 2008 al 67% en 2014. También la subocupación ha aumentado. El porcentaje de trabajadores subocupados respecto al total de los trabajadores ocupados entre 25 y 64 años aumentó entre el 2000 y el 2014 al pasar del 5,1 al 9,2% entre los hombres, que es un aumento bien importante, y del 3,8 al 6,8% entre las mujeres. Otras medidas del deterioro, otra evidencia del deterioro del mercado laboral mexicano es que también la habíamos visto en la mañana, la caída de la participación de los sueldos y salarios respecto al Producto Nacional, mientras que en el 2003 los salarios representaban el 28,2% del valor agregado bruto. Para el 2008 este porcentaje había caído hasta el 25,5%. A partir del 2008 la caída ha sido mucho menos pronunciada, pero digamos ahorita voy a mostrar una gráfica
que evidencia esta caída. También la composición del empleo ha cambiado en México en términos sectoriales y de ocupación. Mientras que el empleo industrial ha caído tanto entre los hombres como entre las mujeres, el empleo en el sector de servicios personales se ha incrementado. Generalmente se asocia una mejor calidad del empleo al trabajo industrial. Y bueno, esto ha sucedido a pesar de que el nivel educativo de la población en México ha crecido de manera importante, mientras que la escolaridad promedio en México era de 7.5 años en el año 2000, para el 2015 había crecido a 9.1 años, entonces tampoco hay mucha razón para explicar, digamos que en términos de la educación tendríamos que estar observando una mejora en la calidad de los trabajos, algo que no se observa, y este deterioro es más evidente para el grupo de jóvenes entre 15 y 24 años. Vamos a ver rápido unas gráficas. Esta es la distribución del PIB entre los factores de la producción de 1970 al 2012. Este es el crecimiento del porcentaje que se va al factor capital y este es el que se va al factor trabajo. Pero bueno, también vimos en la mañana que esto no es privativo de México, se ha observado también en otros países. ¿Qué ha pasado con la desigualdad medida con el coeficiente de Gini? Pues vemos que hubo una caída importante más o menos desde el 92 hasta el 2012, y a partir de ahí se ve un crecimiento. A lo mejor en términos laborales sería más interesante ver qué ha pasado con la desigualdad salarial, pero bueno, no encontré una gráfica que presentara tan claro cuál es la dinámica de este indicador de desigualdad. Bueno, aquí se observa el crecimiento del empleo y el crecimiento del PIB. Vemos cómo a partir del 2012 más o menos empezaron a separar las gráficas y cómo el crecimiento del empleo ha sido mucho más dinámico que el crecimiento de la economía. ¿Qué ha pasado con el salario mínimo, que ha estado bajo discusión por varios meses? Pues bueno, el salario mínimo real se ha mantenido constante desde prácticamente 1992-1994. Esta es la gráfica del salario mínimo nominal y bueno, pues esto a lo mejor es reflejo del estancamiento de la productividad, ¿no? De la que hablábamos hoy en la mañana. Esta gráfica a mí me gusta porque nos muestra qué ha pasado con el porcentaje de ninis en el sector no rural de México. Esta gráfica pues es impresionante, es para el grupo de los muchachos de 15 a 19 años, y la barra azul es lo que se observa en el año 2000 y la barra verde es en el 2014. Bueno, vemos que en todos los casos se observa un aumento. Este es para hombres y para mujeres de 15 a 19 años, y este es para hombres y para mujeres de 20 a 24 años. Entonces, pues tenemos también esta característica que de alguna manera muestra el deterioro del mercado de trabajo, de alguna manera, de los jóvenes, ¿no? Y esta es la medida de productividad medida por el INEGI, la productividad total de los factores desde 1990 hasta el 2015, y observamos que la tendencia es prácticamente que está estancado, ¿no? Este crecimiento de la productividad. ¿Qué pasa con las tasas de pobreza? Pues vemos que se observaba una caída, y en los últimos años se está observando un crecimiento que también de alguna manera nos puede mostrar un poco la desigualdad. Bueno, ante este escenario podemos hablar de alguna manera cuáles son las responsabilidades de los gobiernos. Bueno, hay un estudio del BID que a mí me llamó mucho la atención, que se llama Aprender Mejor, políticas públicas para el desarrollo de habilidades, y que de alguna manera muestra qué es lo que deben hacer los gobiernos, qué políticas públicas se deben implementar para mejorar las habilidades de los trabajadores ante el reto de la automatización y en general para el reto del cambio tecnológico. Pues por un lado se habla de programas de crianza en la primera infancia, pues es básicamente escuelas para padres, incentivos no monetarios para estudiantes en la etapa escolar, becas y premios en la adolescencia,
aliviar dificultades crediticias en la etapa universitaria, enfoque de aprendizaje permanente en la etapa laboral, programas de aprendices y apoyo a las empresas que promueven la capacitación laboral. Digamos que para todo el ciclo de vida del individuo se pueden implementar políticas públicas que nos ayuden a enfrentar este reto del cambio tecnológico. ¿Qué deben hacer los gobiernos ante el reto de la digitalización de manera específica? Pues a lo mejor un poco lo que venía en el esquema de Eurofond, promover esquemas de pago al trabajo que se contrata a través de aplicaciones mediante vouchers que contemplen el pago del salario y de la seguridad social. Explorar a lo mejor esta posibilidad. Por otro lado, mejorar la regulación para que los empleadores asuman su papel y responsabilidad frente a los trabajadores, al menos en parte. Tercero, mejorar los esquemas tributarios y asegurar el pago de impuestos por parte de los desarrolladores de aplicaciones para promover la redistribución del ingreso y asegurar niveles de bienestar mínimos entre la población más vulnerable. Y obviamente mejorar la calidad de la educación y promover la entrada de los jóvenes a las carreras con mayor demanda en la era de la automatización y la digitalización. Como conclusiones, bueno, el cambio tecnológico está modificando de manera significativa los mercados de trabajo en todo el mundo. Los efectos en algunos casos son negativos y en otros positivos. El papel del Estado como protector de los derechos de los trabajadores adquiere una enorme relevancia en este contexto. En México no se ha observado un avance tecnológico de las dimensiones que puede llegar a experimentar, por distintas razones, por lo que es indispensable empezar a actuar en materia de regulación e implementación de políticas que reduzcan los efectos negativos en el mercado de trabajo. Y finalmente, desde mi punto de vista, el fortalecimiento de un estado de bienestar es una opción que debe analizarse de manera seria y comprometida. Muchas gracias.